Ay, bueno, buenas tardes a todos. Penúltima tutoría. Chicos, esto ya está en descuento. Nos vamos ya para el final de curso. O sea que, tela. Espero que la sesión de hoy vaya mejor que la de la semana pasada, porque la semana pasada no sé qué pasó, pero yo creo que fueron restos de la resaca del apagón que no funcionaba bien la cosa. ¿Vale? Pues a ver hoy. Yo confío en que vaya todo bien. De momento parece que sí. ¿Hay alguien de por Península que lo viviera? Pero aquí no nos enteramos, luego nos enteramos después, de cuando ya empezó a ir mal. Debió de ser como bastante, como diría yo, raro. Sobre todo cuando nos enteramos de que era por toda España. De todas formas, también os digo que ayer, sí, ayer por la mañana se nos cayeron muchos sistemas otra vez, muchos sistemas dependientes de Península que tampoco funcionaron. O sea que si esto no es un ciberataque, pues yo no sé cómo, qué nombre le quieren poner. La verdad que sí que fue raro. Sí. Y el día que nos dejan un día sin redes, se hace muy raro. Ya no la electricidad en sí, sino las redes también. Ah, mira, qué bien, qué cosas, sí, ¿verdad? Nosotros es que, pues ya os digo, no nos pilló el primero grande por un día, porque regresamos el domingo. El lunes estábamos ya aquí en la isla, entonces aquí en Baleares, y dicen que en Canarias no se notó. No van a decirnos qué es lo que ha sido, está claro. Pero bueno, no me quiero poner conspiranoica. Vale. Estaba revisando, me he dado cuenta que me salté el tema del tratamiento de conductas adictivas. Es posible, ¿verdad? Lo vamos a repasar. Bueno, lo vamos a ver porque, a ver, básicamente a la hora de cambiar este tipo de conductas, de todas, se requiere de una serie de entrenamientos que todos más o menos tienen la misma base, ¿vale? En el caso de las sustancias adictivas, aquí hablamos de, en principio se consideraba solo, cuando empezó el tema de las conductas adictivas, se consideraba solamente ligada a consumo de sustancias. Pero luego se definió como cierto tipo de conductas, pues como puede ser el juego, el sexo, las compras, los móviles, ¿vale? Gosho, en el año 89, los definió como un fuerte deseo o sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta, sea de incorporar al organismo sustancias o sea de realizar esas ciertas conductas. Perdón. En segundo lugar, se da una capacidad deteriorada para controlar la conducta. Aparece un malestar, un estado de ánimo alterado cuando la conducta no puede llevarse a cabo. Fijaos que tanto sirve para, por ejemplo, una adicción al juego como una adicción a drogas. Y se persiste en la conducta a pesar de la evidencia de que está produciendo graves consecuencias en el individuo. No, es que tenemos aquí el monte, detrás, aquí en las ventanas, y está lleno de olivos y de pinos. Y no es que seamos por aquí especialmente alérgicos, pero se ve que hoy la cosa está chunga. Hace aire y entra para adentro. O sea que si os doy una sesión de estornudos, considerarlo como un complemento. Venga. Echeburúa nos habla de una pérdida de control dentro de lo que es la conducta, de que tiene que haber un componente de fuerte dependencia psicológica, de que hay una pérdida de interés por otras actividades gratificantes, de que se da una interferencia grave de la conducta respecto de la vida cotidiana, porque ya sea de consumo de drogas o de juego o de adicción a lo que sea, interfieren siempre en lo que sería el desarrollo de una vida cotidiana normalizada. La DSM-5 de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, diferencia entre
los trastornos que están relacionados con sustancias o trastornos por consumo de sustancias y los trastornos que no se relacionan con sustancias. Por tanto, es lo que yo os decía. En primer lugar, tenemos los trastornos relacionados con sustancias o de consumo. En estos trastornos hay una serie de síntomas, tanto cognitivos como conductuales y fisiológicos, que nos van a indicar que el individuo sigue consumiendo la sustancia a pesar de producirle ciertos problemas o problemas incluso significativos. Este tipo de trastornos se caracterizan por tener un patrón problemático de consumo de sustancias que lleva a un perjuicio o un malestar clínicamente significativo manifestado al menos en 11 síntomas que definen este trastorno a lo largo de un periodo de 12 meses. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues el primero, que se consume a menudo la sustancia en mayor cantidad o durante mayor periodo de tiempo esperado. Es decir, yo voy a consumir tantos días y luego lo voy a dejar, porque yo lo dejo cuando yo quiera, porque yo controlo. Esto suele ser uno de los comentarios. En segundo lugar, tenemos un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de dejar o controlar este consumo. En tercer lugar, tenemos una dedicación de gran parte del tiempo en actividades encaminadas a conseguir, a consumir o a recuperarse de los efectos de la sustancia. Luego tendremos el craving o fuerte deseo o urgencia de consumir esta sustancia, y luego, en quinto lugar, tenemos un consumo recurrente de la sustancia que le lleva a fracasar en el cumplimiento de obligaciones de la vida cotidiana. En sexto lugar, tendremos que continúan consumiendo a pesar de la exacerbación de problemas personales, sociales que ello le provoca. Van a dejar de hacer o reducir actividades sociales, laborales o recreativas debido a estos consumos. Pueden llegar a consumir las sustancias en situaciones en que es físicamente peligroso y también continuarán el consumo a pesar de los problemas recurrentes o persistentes, tanto físicos como psicológicos, causados por la sustancia. En décimo lugar tenemos la tolerancia y en último lo que sería la abstinencia. La tolerancia, que cada vez necesitas más sustancia para conseguir el mismo efecto, y la abstinencia, pues bueno, síndrome de abstinencia, ya sabéis cuál es. La DSM diferencia entre nivel de trastorno, sería leve si solo aparecen 2 o 3 de los síntomas que os he dicho, moderado si aparecen de 4 a 5 y grave con más de 6. En la página 331, al menos era la de mi libro, aparece la tabla. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para evaluar una adicción? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser recoger información, toda la que podamos, tanto del paciente como de sus seres más cercanos. Llevamos a cabo a lo largo de todo el proceso esta recogida de datos, pero su máxima relevancia la vamos a tener al principio y antes de empezar el tratamiento, porque cuanta más información tengamos, mejor tratamiento podremos diseñar. Con esta información vamos a identificar las conductas que integran el problema adictivo y cuáles son las variables que han llevado a cabo o que han permitido que aparezca este tipo de conducta y cuáles son las que hacen que se mantenga. ¿Esto qué hará? Pues nos va a permitir establecer una serie de objetivos, tener bastante información relevante para poder seleccionar qué técnicas o qué tratamientos van a ser más adecuados, para poder valorar los resultados de la intervención durante y al final. Es muy importante llegar a un diagnóstico para colaboraciones con otros profesionales. Es decir, lo primero que tenemos que hacer siempre es el diagnóstico, decidir, bueno, si es un trastorno por consumo de sustancias, en qué nivel está, qué características tiene, ¿vale? Toda esta información que os estoy diciendo. Vamos a mirar cuál es la comorbilidad, o sea, cuáles son los trastornos que aparecen de manera simultánea. Normalmente son ansiedad, depresión, puede haber trastornos de personalidad porque se dan brotes, hay trastornos de personalidad límites, bipolares, sí hay otras adicciones que vayan asociadas,
es bastante habitual, en estos casos. En ocasiones, un trastorno puede ser consecuencia de otro. Por ejemplo, que una persona entre en depresión después de empezar a abstenerse de cocaína. La cocaína te da ahí la fuerza, la pila, te carga la pila, y al no tener este refuerzo de tener algo que te mantenga en funcionamiento, pues los pacientes suelen caer en depresión. Entonces va a ser tan importante tratar lo que es os diría yo, el trastorno primario, que es el primer trastorno por el que se nos pide que intervengamos, que es el consumo de sustancias, como que si somos capaces de saber cuáles son esos trastornos que aparecen asociados, que también hay que tratarlos. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento de una conducta adictiva? Bueno, pues el primer objetivo es que el paciente admita que tiene necesidad de tratamiento. Suele darse una negación, ¿vale?, del problema, porque la sustancia proporciona bienestar, satisfacción, placer, reforzador positivo, evita síntomas desagradables que ocurren si no se consume, ese sería el reforzador negativo. Entonces, si la persona está en fase precontemplativa o en la fase de que ni siquiera ha caído en ello, pues va a ser muy difícil que admita que tiene un problema. Esto hace que la dependencia se prolongue en el tiempo. Os pongo aquí la referencia de la tabla 2 de la página 334, si la queréis mirar. Vale. ¿Con qué etapas nos vamos a topar? Tenemos la precontemplativa, la fase precontemplativa o de precontemplación. Hay un aumento de la duda, ¿vale? Hay un aumento de la percepción del paciente, de los riesgos y los problemas que su conducta actual tienen para él. Todavía no está él muy convencido. Luego tenemos la fase contemplativa o de contemplación, que es que se inclina ya la balanza, pues empieza a evocar las razones para cambiar, los riesgos de no cambiar, aumenta la autoeficacia para el cambio de la conducta actual. Esto suele ocurrir normalmente cuando han tenido un susto, cuando ha ocurrido algo que realmente ha sido algo grave, que ha habido unas consecuencias graves, pues ha perdido el trabajo, le ha dejado la pareja, la familia le ha echado, cosas de este tipo. Luego está la preparación. Entonces ahí vamos a ayudar al paciente, cuando ya está en nuestras manos, a determinar el mejor curso de acción que hay que seguir para conseguir ese cambio. Entraremos en la fase de acción, que es cuando vamos a ayudar al paciente a dar esos pasos hacia el cambio. Trabajaremos el mantenimiento, y es ayudar al paciente a identificar y utilizar estrategias para prevenir una recaída, es decir, cuáles son los ¿cómo se dice? Los estímulos que hacen que pueda volver a haber una recaída, sea una compañía, sea un mal día en el trabajo, sea pasar por cierto barrio, sea pasar por cierta zona. Y luego debemos tener en cuenta las recaídas. Las recaídas no son no diría yo, no son el fin del mundo. Dentro de un proceso de recuperación de drogas, las recaídas son esperables. El problema suele estar cuando el paciente lleva un tiempo sin tomar según qué tipo de drogas, sobre todo las que son inyectadas, y vuelve a consumir con el erróneo pensamiento de que se debe de poner la misma cantidad que tomaba las últimas veces que consumió. Si el cuerpo ya está limpio, por decirlo de alguna manera, una dosis igual a la que estaba tomando antes de dejarlo le mata. Y de ahí vienen muchas veces las sobredosis. Vamos a ayudarle a renovar el proceso de contemplación, determinación y acción, sin que aparezca un bloqueo o una desmoralización debidos a la recaída. No os digo que le quitéis la importancia que tiene a la recaída, pero sí que cualquier recaída es esperable, pero además en cualquier proceso de sanación de lo que sea, eso debéis de tenerlo en cuenta. Los tratamientos para la ansiedad, para la depresión. La vida nos lleva a veces por caminos
o nos pone a veces cosas delante que nos hacen recaer en la sintomatología. Entonces, pues bueno, no pasa nada, pues volvemos a empezar. Que nos sirva de experiencia. Una cosa es una recaída, que puede ser un consumo puntual de un par de días, y otra cosa es que la recaída ya se alargue en el tiempo, que entonces ya no estaremos hablando de recaída, sino de volver a consumir. Cuidado. Vamos, que tú puedes cambiar la página. Uy, venga. Otros objetivos en el tratamiento de una conducta adictiva tenemos la desintoxicación física, que será una interrupción brusca o paulatina de la sustancia, cocaína, drogas sintéticas. En este caso, la dependencia psicológica será el elemento más importante a controlar. En cambio, en el tema del alcohol o de drogas, de otro tipo de drogas, eh, hay que conseguir que paren el consumo físico y, por ejemplo, en el caso del alcohol, si no se le da medicación puede morir el paciente, ¿vale? La deshabituación psicológica es lo peor. Quiero decir, es el proceso más largo y complejo. Por ejemplo, se utiliza la metadona para la adicción a la heroína. Trabajaremos tanto la parte psicológica como el tratamiento con metadona porque la metadona lo que hace es que evita que se dé el síndrome de abstinencia, ¿vale? Pero no da los efectos de subidón de la heroína, por ejemplo. ¿Mm? En la deshabituación psicológica, el objetivo será conseguir que la persona dependiente sea capaz de afrontar la abstinencia. Entonces, se va a realizar entrenamiento en diferentes técnicas para afrontar una vida sin drogas, aprender a evitarlas, a rechazarlas y a reorganizar sobre todo el ambiente de modo que pueda estar sin ellas. Aquí, el cambio de amistades, el cambio de zonas, el cambio de gente con la que quedar, eso es importantísimo. Lo que pasa es que la dificultad más gorda que tenemos es que las drogas proporcionan un reforzamiento inmediato y tienen gran disponibilidad y además la persona aprende que les evita el malestar. Entonces, claro, ante un reforzamiento inmediato que es evitarme el malestar, por ejemplo, lo que es una terapia psicológica pierde puntos porque los resultados de la terapia las tenemos un poquito más a largo plazo. Por eso es importante ir por pasos muy cortos, haciendo que, como en todo, el paciente tenga al principio metas muy fácilmente asumibles. Tenemos que ayudarles a los pacientes a buscar alternativas de refuerzo que se puedan contraponer al esfuerzo que supone el consumo y poner en valor las consecuencias negativas del consumo para el individuo. Es decir, el individuo tiene que tener siempre presente, como sea, o sea, en un momento de estos que está súper convencido y súper motivado de que quiere dejarlo, pues por ejemplo hacer un escrito en el que ponga todas las secuelas negativas desde la emoción, que lo plasme lo mejor que pueda para acudir a ello, por ejemplo, en un momento de bajón. Como os decía, las recaídas son esperables, aunque debe tratar de darse al paciente las herramientas necesarias para evitarla. Estas herramientas van a ser un elemento esencial en el tratamiento. Va a tener que hacer un cambio en el estilo de vida. Si el paciente lo realiza, seguramente la abstinencia a largo plazo sí que sea viable. Quiero decir, cambiar su estilo de vida. Pues hacer deporte, a lo mejor si no lo hacía, en vez de salir de noche, pues hacer excursiones de día. Este cambio no es fácil, ¿vale? Sobre todo en aquellas adicciones a opiáceos. ¿Por qué? Pues porque los opiáceos tienen este efecto, el de dar el bienestar inmediato. Por eso se enganchan tanto. Las fases de un tratamiento para una persona con adicción nos van a incluir la demanda de tratamiento, que es el primer paso, una evaluación, como os he dicho, un tratamiento y después un seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer?
para incrementar la motivación para el cambio con estas personas, porque los casos de abandono del tratamiento o de no seguimiento de las indicaciones que se proporcionan muestran la importancia de la motivación para el éxito de este tipo de problemas. O sea, que nos vamos a convertir en hipermotivadores para estos pacientes. Miller y Rolnick utilizan la entrevista motivacional. A menudo las personas acuden a las primeras citas obligados, de forma involuntaria, forzados. Es fundamental que en esta primera visita sepáis retener al paciente, en esta y en las 2 o 3 siguientes, para poder llevar a cabo el tratamiento. Entonces tenemos que conectar con el paciente como sea. Estrategias las tendréis, no os preocupéis. La empatía aquí os va a ayudar muchísimo. El que la persona se sienta escuchada, que no se sienta juzgada, sobre todo en las primeras. A ver, no somos quien para juzgar, pero que no se le presione en exceso, pero sí se le haga darse cuenta de las cosas, que se le traslade la responsabilidad también, que se le haga partícipe de su parte de responsabilidad y de su capacidad para poder dejarlo. Tenemos que intentar engancharlos. Como en todos los tratamientos, las primeras entrevistas son cruciales para asegurarnos que hay una continuidad y que hay una buena adhesión al tratamiento. Los pacientes suelen acudir pensando que no tienen ningún problema. Yo controlo, yo lo dejo si quiero. La primera entrevista tendremos que conseguir sembrar la duda y hacerle ver que sí que tiene un problema. Tampoco va a ser muy difícil, no os preocupéis, porque ya os habrán aportado información la familia o los conocidos o la gente a su alrededor. O él mismo, si es el que viene la primera vez y no tenéis más información. La entrevista motivacional aborda la falta de motivación en la fase de precontemplación y de contemplación. Las estrategias motivacionales en la primera entrevista, que lo tenéis en la tabla 4 de la página 341, será dar información y aconsejar, ayudarle a eliminar obstáculos. A ver, ¿cómo puedo hacer para que esto no me resulte un problema? Dar diferentes opciones para que el paciente pueda elegir. Es decir, el paciente tiene que tener la sensación de que todo aquello que hace dentro de lo que es la terapia lo ha elegido. Hay que disminuir los factores que hacen deseable el consumo. ¿Cómo? Pues presentándole todos los contras. Tenemos que promover la empatía, ya os lo he dicho. Dar retroalimentación. ¿Vale? Pues en la entrevista pasada me dijiste esto y yo creo que con esto tú puedes. Un poco, me pareció una muy buena actitud, me pareció muy sensato por tu parte esta frase que me dijiste. Poner un poquito en valor aquello que hemos ido recabando de la persona. Vamos a clarificar los objetivos, tienen que estar clarísimos cuáles son. Le vamos a pedir ayuda activa al paciente. Es decir, él es una parte operante del cambio, de hecho es la parte más importante del cambio. Como tratamientos que hay, tenemos la más usada en España, según Becoña en el 96, que es la exposición con prevención de respuesta. ¿En qué consiste? Bueno, pues el objetivo, por ejemplo, esto es en el caso de juegos, de adicción al juego, es exponer al jugador a las máquinas tragaperras para que mediante la presencia de los indicios que se han ido asociando a lo largo del tiempo con la máquina, note las sensaciones molestas que sin prevención de respuesta o con dinero le llevarían a jugar. Podemos hacer una exposición o grabar en nuestro móvil el ruidito de las máquinas. Será necesaria, en este caso, la presencia de un terapeuta y un coterapeuta. Si lo unimos a la técnica de Ladouceur del año 93 de pensamiento en voz alta y reestructuración cognitiva cuando la persona está jugando, se busca además de abstinencia un cambio de pensamientos y de creencias irracionales por otros más racionales, por ejemplo, facilitando así que a largo plazo deje de jugar. El control de estímulos, bueno, pues va a consistir en restringir acceso a lugares donde hay mayor posibilidad de acceder a juego, por ejemplo, locales tragaperras, calles donde haya bingos o sustancias, las zonas donde se consigue la droga, las compañías que consumen. Normalmente, en los casos de las maquinitas,
las familias tienen la opción, ahora ya no sé si es con orden judicial o no, de, supongo que sí, ¿vale? Porque lo que se hace es una especie de, ¿cómo os diría? No me salen las palabras, ¿os dais cuenta? Eh, no es impedimentación, no. Cuando a una persona le quitáis incapacitación, eso es. Una especie de incapacitación sería, ¿no? Y para eso supongo que necesitaremos pues, los diagnósticos bien hechos, como juez lo decida. Entonces se pide a los locales de juego, se les deja el DNI, la fotografía y no se les permite entrar, ¿vale? Esa es una de las posibilidades que hay, de hecho existe aquí en España. Hay que entrenar a la persona en buscar alternativas a sus anteriores costumbres o estar acompañado de alguien en aquellas situaciones que son de mayor riesgo, en aquellos momentos o situaciones que son de mayor riesgo. A ver, a mí el tema de coger a una persona, por ejemplo, de la familia y que sea responsable de otra persona, pues no me gusta mucho porque es cargar a una persona con algo que no es suyo, ¿vale? Entonces esa persona vive por para sin sobre tras la persona adicta. Esto lo hacen mucho en Alcohólicos Anónimos, este tipo de, sabéis que podéis llamar al padrino en cualquier hora, lo habéis visto en las películas, a cualquier hora del día o de la noche, todo el rollo, ¿no? Yo, bueno, a mí me cuesta, lo de implicar a una tercera persona. Sí que la familia esté pendiente, sí que tal, pero implicar a una tercera persona a mí como que me cuesta. Lo que sí me gusta mucho es lo de buscar alternativas de vida, de estilo de vida, que sean incompatibles con el consumo o con el llevar a cabo este tipo de conductas. En ambos casos hay que un determinante importante es el control del dinero del paciente, eso sí lo tiene que hacer algún familiar, que le proporcione lo necesario para los gastos que deberán de ser justificados con el ticket. Y el control de estímulos, la verdad es que es muy eficaz a la hora de tratar la adicción para opiáceos. Teníamos un paciente, que os lo comenté una vez, que era taxista, que de hecho hay muchos taxistas que por poder hacer más horas a veces consumen cocaína, ¿no? Esta persona se fundió, no me acuerdo si eran 38 o 48.000 euros en un mes. Era toda la caja que había hecho en un mes y medio en coca. Y él seguía diciendo que él no consumía. Entonces, cada vez que pasaba por cierta zona que era donde él compraba, o pues a lo mejor se había propuesto dejarlo y estaba 3 días sin consumir, y al cuarto justamente le tocaba llevar un viaje hasta allí. Pues ya está, ya caíamos. Este hombre, pues por desgracia, tendría que haber dejado su trabajo como taxista y haberse metido en otra cosa que no fuese, además trabajaba de noches, tardes, noches, entonces pues claro, era mucho más fácil. No lo consiguió, en este caso no lo consiguió esta persona. Acabó falleciendo por desgracia. También vamos a hacer el entrenamiento en solución de problemas, que consistirá en entrenar a la persona para saber reconocer los problemas, buscar soluciones adecuadas e implantar la mejor solución en la situación donde ocurre el problema. Y para eso vamos a pasar por 5 fases. Primero le vamos a hacer una orientación general hacia el problema. Vamos a definir y formular cuál es el problema en términos muy claros. Vamos a generar soluciones alternativas. Vamos a hacer que tome decisiones y vamos a poner en práctica estas decisiones que ha tomado el paciente, que hemos tomado con él, y después vamos a verificar las soluciones, cómo nos han ido. ¿Por qué? Porque vamos a tener seguramente que introducir cambios, ¿no? Sobre todo al principio. En cualquier momento podemos volver atrás y definir y formular de nuevo el problema o generar nuevas soluciones alternativas, porque siempre van saliendo cositas a lo largo del proceso de deshabituación y de desenganche. Este tipo de entrenamiento en solución de problemas pasa de una fase a otra y para poder pasar a la siguiente tiene que haber superado la previa. Por eso os digo que podemos volver atrás en cualquier momento. Si se salta o se toma una decisión errónea o no se tiene toda la información, se tendrá que retroceder a la fase anterior. En la terapia cognitiva, que también se utiliza mucho para el tratamiento de las adicciones,
Este tipo de terapia parte de la premisa de que los trastornos se producen debido a una serie de cogniciones distorsionadas y a diferentes errores en el procesamiento de la información. Vale, cogniciones distorsionadas, pues que con el consumo me siento mejor, supero los problemas, no sufro tanto. Y errores de procesamiento de la información, pues llegar a un punto en el que estoy viendo que a mí todo esto me supera, que esta información a mí me desborda, que yo no puedo con ello. O por ejemplo, el no ver salida a una serie de problemas. Para el tratamiento cognitivo de adicción, tenéis el libro de Beck by Newman del 93 y nos vamos a centrar para el tratamiento cognitivo en el juego patológico. La Dusser, en 2007, dice que los jugadores intentan controlar y predecir los resultados de un juego que son objetivamente incontrolables, ¿vale? Siempre, si lo preguntáis, o si os fijáis, veréis que los jugadores de las maquinitas, si estáis en un bar, tienen unos rituales, pues a lo mejor raspar la moneda y tirarla, o golpearla 3 veces y lanzarla, o lanzar 3 monedas, 3 monedas, 3 monedas. ¿Por qué? Porque a lo mejor una vez les tocó algo y esa es la manera que tienen que hacer, porque piensan que así les va a funcionar. Eso es lo primero que tendremos que desmontar, ¿vale? La ilusión de control los motiva a elaborar estrategias para ganar. Entonces, la Dusser parte de que las percepciones erróneas y la comprensión de la aleatoriedad del juego puede ser corregida mediante técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de resolución de problemas y entrenamiento en habilidades sociales. La reestructuración cognitiva se centrará en mostrar a la persona, porque en el fondo lo sabe, pero tiene que tomar conciencia de ello, que por muchos rituales que tenga o por mucho que se haya puesto los calcetines amarillos, no tiene por qué ganar el jackpot. Se propone un tratamiento que incremente la conciencia de la actual manera en que los eventos del juego ocurren. Hay que hacer una descripción de la evaluación de los hábitos de juego, perdón, de la evolución, no de la evaluación, de la evolución de los hábitos de juego, y eso lo tiene que hacer el paciente, ayudado por vosotros, de cómo fueron sus apuestas al principio, de qué cambios hubo en las apuestas después, de qué percepción de control sobre los resultados del juego ha llegado a tener. El terapeuta le pide al paciente lo que él se dice a sí mismo cuando juega y además le hace preguntas al respecto. ¿Para qué? Para modificar este tipo de cogniciones. El objetivo va a ser clarificar el hecho de que el jugador está utilizando algún tipo de información para predecir un evento que es independiente de todos los demás y además esencialmente impredecible, más allá de la posibilidad del azar. ¿Vale? El que la persona tome conciencia de que todo es cuestión de azar y que es cuestión de probabilidades. No, es que ni siquiera es cuestión de probabilidades, porque el azar, a no ser que la máquina tenga algún tipo de trucaje, no está sujeto a probabilidades. El terapeuta hace una distinción entre el juego que implica eventos impredecibles a causa de información adecuada y los eventos que son aleatorios. Le enseña a distinguirlo. Muestra al paciente que los eventos inherentemente impredecibles son los mismos que los eventos aleatorios. Entonces le enseña al paciente que no puede haber estrategias para controlar el resultado del juego, a no ser que haga trampas. Se le explica la noción de aleatoriedad, ilustrada con ejemplos, por ejemplo, de los juegos del paciente. Se puede jugar con él, por ejemplo, pues hacer una máquina falsa de cartón, enseñarles, mira, tú tienes aquí 3 monedas, ¿qué probabilidad hay de que te caigan? Bueno, pues no hay porque no hay monedas. Bueno, vale, pues la misma que tienes, sí hay monedas, pero la probabilidad que tienes es de una entre X cientos millones. Y empezar a hacerle ver que tome conciencia de que no tiene ningún tipo de control. También se trabaja con maquinitas de verdad, en algunas ocasiones. Posteriormente se le pide al paciente que identifique sus propias percepciones erróneas, una vez que le hemos hecho el entrenamiento. Llegaremos a la última fase que implica la corrección de verbalizaciones inadecuadas y falsas creencias
Y los pacientes, en primer lugar, identificarán esas creencias erróneas o percepciones erróneas, evaluarán y pondrán a prueba la adecuación de estas percepciones, reemplazarán estas cogniciones inadecuadas por verbalizaciones más adecuadas y evaluarán la fuerza de su creencia en las nuevas situaciones. Es decir, las nuevas creencias en nuevas situaciones van a ser ciertas. El cambiar el discurso interno va a ser uno de los elementos difíciles, ¿vale? Vamos a tener que empezar por verbalizarlo físicamente y luego poco a poco que lo vaya interiorizando el paciente. El entrenamiento en reducción de ansiedad y estrés, la ansiedad y el estrés van asociados a la abstinencia de consumo de sustancias y también de juego patológico, va en los dos casos. Vamos a buscar reducir el grado de amenaza que se atribuye al estresor. Vamos a cambiar el estilo de vida para reducir la frecuencia y la severidad de los estresores externos y vamos a capacitar a los pacientes para utilizar estrategias de afrontamiento activas que inhiban o ocupen el lugar de las respuestas de estrés incapacitantes. Es decir, vamos a buscar actividades que sean absolutamente contrarias a consumir o a jugar, que le impidan hacerlo, de hecho. Por eso os decía yo el cambio de hábitos de no salir de noche, de hacer excursiones de día, de tener unos horarios más estables, de controlar el horario día a día, lo que es la rutina diaria, etc. Haremos entrenamiento en manejo de estrés, utilizaremos técnicas de relajación, técnicas cognitivas, cambios en el estilo de vida, si hace falta meditación, yoga, da igual. Cualquier cosa nos sirve con tal de que les rebaje el grado de estrés. Pero claro, para eso tienen que estar entrenados ya cuando se encuentren frente a estas situaciones. Entonces, casi desde el principio el entrenamiento en técnicas de relajación va a ser muy importante. Os digo una cosa, las técnicas de relajación van a ser un poco una llave maestra para tratar todo tipo de trastornos, ¿vale? Ya sean trastornos que impliquen estrés, ansiedad, etcétera, o trastornos que cuando ocurren provocan esto. Entonces, pues es muy interesante que estéis bien formados en técnicas de relajación o que las estudiéis vosotros, ¿vale? El entrenamiento en habilidades sociales consigue que el paciente disponga de una estrategia de prevención de recaída para el futuro, ya que esta se da cuando existe frustración, incapacidad de expresar la ira, incapacidad de resistir la presión social de los amigos que consumen, estados emocionales negativos interpersonales. Si una persona tiene un buen entrenamiento en habilidades sociales, dejará de ser un analfabeto emocional, será capaz de poner palabras a las emociones y además de resolverlas. El entrenamiento en asertividad también le puede ayudar a rechazar invitaciones a consumo o a juego. Ojo. Estos entrenamientos se van a centrar en las consecuencias negativas de jugar y consumir y en cómo la carencia de habilidades sociales adecuadas es un factor que contribuye al problema. En cuanto al control de la ira y la agresividad, ambas son frecuentes en personas con dependencia a opiáceos y esto les conlleva problemas sociales o bien con la ley. Todos hemos visto la imagen del típico adicto a heroína que entra en un sitio para robar y es hiperviolento, ¿vale? Están asociadas al inicio y a las recaídas. Usaremos estrategias de control de ira, de control de agresividad, como por ejemplo la inoculación de estrés, los juegos de roles, los entrenamientos asertivos, la relajación, la solución de conflictos y la reestructuración cognitiva. Pero sobre todo temas de estrategias de control de ira y agresividad, como puede ser esto, la inoculación de estrés y los juegos de roles, porque van súper bien, ya lo veréis. Manejo de contingencias. Bueno, pues el consumo se mantiene por reforzamiento positivo, que la sustancia provoca en la persona, le da placer, bienestar, y por el refuerzo negativo que es evitar el dolor. Entonces vamos a usar técnicas como aplicación de estímulos aversivos, reforzar conductas que sean alternativas, la extinción
Todo esto facilita el cambio de conductas de consumo. Los contratos de contingencias son eficaces cuando ya hemos conseguido el desenganche, cuando ya la persona está abstinente, para evitar o prevenir las recaídas. Las técnicas de autocontrol. Bueno, estas técnicas las utilizaremos cuando la persona ha aceptado participar en un tratamiento orientado a la abstinencia, si hay dificultades, si se busca juego controlado o una reducción de daño. Es decir, a veces vamos a tener que conformarnos con reducir el daño. Es decir, pues tú como jugador vas a tener asignado un dinero que es lo único que te vas a poder jugar. ¿Vale? Controlárselo. Luego puede ponerse en marcha cuando se han logrado unos objetivos mínimos, si no, nasty de plástico. Se orientan a que la persona conozca su problema, sea capaz de afrontarlo mediante técnicas que ha aprendido que son incompatibles con la conducta. Necesitaremos establecer condiciones favorables, reforzar, enseñar autorrefuerzos. ¿Cuáles son las técnicas habituales? Pues las tenéis en la página, la tabla 6 de la página 351. En cuanto al tratamiento de problemas de comorbilidad, el 90% de las personas dependientes de opiáceos tienen diagnósticos psiquiátricos adicionales y el 15% intentarán suicidarse al menos una vez y algunos lo consiguen. El 25% de los jugadores patológicos padecen depresión mayor y entre un 15 y un 20 presentarán dependencia de alcohol, otros problemas habituales, trastornos de ansiedad y de personalidad. A ver, el alcohol, que no se me olvide. El alcohol siempre funciona como facilitador de los consumos o de las conductas. Tened en cuenta que una persona que está intentando dejar de consumir cocaína o de consumir otra cosa, si bebe alcohol, ¿el alcohol qué hace? El alcohol nos desinhibe, nos hace ver que las cosas, bueno, no es tan importante y nos hace ser más atrevidos, con una falsa sensación de control, con una falsa sensación de que la decisión la tomamos nosotros. Entonces, cuidadito con el alcohol cuando estemos hablando de adictos a sustancias, perdón, o a juego. Ojito, ojito con el alcohol. Muchas veces tendremos que utilizar la deshabituación del alcohol, porque hay personas que si les quitas del alcohol, no consumen, porque el alcohol les deprime y la coca les sube, por ejemplo. Los tratamientos evidentemente siempre serán integracionistas, es decir, que los tratamientos de ambos trastornos deben hacerse de modo simultáneo por un equipo terapéutico. A veces necesitaremos un psiquiatra, un médico, un educador, depende. Bueno, también es verdad que de lo que dispongamos, porque a veces tampoco los tenemos y tenemos que hacer un poco de todo nosotros. No somos médicos, ¿eh? Familia, no somos médicos. Problemas maritales y familiares, pues terapia de pareja y familiar. Bueno, pues en el 99% de los casos de consumo y de juego hay problemas maritales y familiares. La vida familiar y de pareja son las más afectadas en la vida de la persona con adicciones. Entonces, una vez el paciente entra en el tratamiento, utilizaremos la terapia de pareja para conseguir incremento en el intercambio de refuerzos entre los dos y que aprendan a solucionar los problemas juntos, manejar a los hijos, hacer frente a problemas sexuales, porque será muchísimo, etc. La terapia familiar se aplicará cuando hay una afectación de la familia ante un miembro problema, pues técnicas de manejo de contingencias, habilidades de solución de conflictos y de comunicación, de cambio de conductas. Comprometer a la familia en la terapia puede ayudar a evitar recaídas, pero no responsabilizarles, ¿vale? Cuidadito ahí. La familia puede ser un elemento que nos ayude, puede ser un apoyo en un momento dado, porque además todos estarán encantados de ayudar, pero no podemos hacer recaer sobre ellos el peso, ¿eh? Porque son familias que ya vienen muy desgastadas, muy cansadas. Y si les echas el peso encima en cuanto haya una mínima recaída, la hemos liado. Nos dejan al paciente sin apoyos. La terapia de grupo, pues se usa en el tratamiento individual junto con el tratamiento individual de adicciones. Este tipo de tratamiento pues, permite al paciente compararse con otros, tener apoyos, aprender estrategias y técnicas de control,
a adquirir habilidades y asumir normas de funcionamiento del grupo. ¿Cuáles son los objetivos centrales? Pues solucionar problemas y realizar tareas que lleven a la abstinencia o permitan mantenerla para finalmente poder cambiar el estilo de vida del paciente. Todos habéis visto en las películas americanas aquello de hola, me llamo María y soy adicta. Hola, María. Pues estos grupos lo que hacen es dar un entorno, dar un apoyo también entre ellos. En la prevención de la recaída, pues bueno, recaída es cualquier retorno al comportamiento adictivo o problemático o al estilo de vida anterior, después de un periodo inicial de abstinencia y de cambio de estilo de vida. Una caída es un consumo de sustancia o un episodio de juego. No son considerados recaída, es una pérdida de control puntual y concreto, que era lo que yo os comentaba. La recaída se manifiesta de diferentes formas. Volver al anterior estilo de vida, consumir drogas sustitutivas, realizar actividades de riesgo, de azar, de sexo compulsivo. Una recaída total, pues una atribución personal, nos encontraremos, y una disonancia cognitiva nuevamente. Tenéis todo esto en la tabla 7 de la página 354. Yo creo que mi libro no coincidía con el vuestro, pero bueno, más o menos por ahí anda. ¿Cuáles son las principales causas de una recaída? Pues estados emocionales negativos, bajones. La persona experimenta un estado de ánimo, sentimiento negativo, frustración, ira, ansiedad. Pensad que estas personas tan poco acostumbradas a la frustración, a aguantar la frustración, cualquier cosita que les suponga un impedimento les frustra enseguida. ¿Y su recurso cuál es? Consumir. ¿Vale? Entonces tenemos que llevar mucho cuidado con esto. También puede ser por depresión, por aburrimiento, antes o al mismo tiempo de la primera recaída. Conflictos interpersonales, pues son situaciones que incluyen un conflicto actual o relativamente reciente asociado a cualquier relación interpersonal. La presión social, pues situaciones en las que el paciente responde a la influencia de otra persona o grupo que ejercen presión para que vuelva a consumir, pues que los amigos de antes con los que consumía le vienen a buscar, que vuelve a frecuentar esos ambientes, que recibe llamadas de estas personas, ¿vale? O sea, ya sabéis que la presión de grupo es muy fuerte. Si la persona es capaz de dar una respuesta de afrontamiento eficaz en la situación de riesgo, la probabilidad de recaída nos va a disminuir, evidentemente. Y ahí nuestra labor de prevención anterior y de enseñarles y didáctica. Se generan expectativas de control, de ser capaz de afrontar eficazmente. Hay 3 estrategias en procesos de prevención de recaída. La aproximación de apoyo social, el grupo en el que está o la familia. La aproximación de cambio al estilo de vida y una aproximación cognitivo-conductual, es decir, de percepción de las situaciones y de su propio yo y de sus propias capacidades y de aquellas conductas que lleva a cabo. Los primeros tratamientos de conducta adictiva de juego patológico aparecen en Estados Unidos. Se trata de programas de amplio espectro que aún están vigentes hoy en día porque el trastorno, la verdad, es que es complejo. Actualmente tenemos tratamientos muy efectivos aquí en España, elaborados por Echeburúa, que es un crack, por Becoña, y hay acuerdo en que el jugador patológico debe abandonar el juego para iniciar el tratamiento. Usaremos terapia cognitivo-conductual, grupos de autoayuda, juego controlado, etc. Juego controlado para enseñarle el tema del azar. La terapia de conducta, bueno, destaca la importancia de registrar las verbalizaciones del paciente en situación de juego real, en consulta. De este modo, es posible analizar con el paciente sus verbalizaciones y categorizarlas como adecuadas o racionales o inadecuadas o irracionales. La Dussert considera que la autoconciencia es un prerequisito para la modificación de la conducta automática de jugar, por ejemplo, o de consumir. Le dan mucha importancia a las estrategias de prevención de recaída. Otros abordajes terapéuticos, pues el juego controlado, hay pocos estudios de este tipo de programas, y es el concepto de que se tenga una recaída. De hecho, muchos programas siguen más bien el juego controlado que la abstinencia total. Por eso os decía que a veces pues vamos a reducir el daño en todo lo que podamos. Luego están los programas multimodales. Bueno, pues estos combinan grupos de técnicas eficaces juntas y por separado. Abarcan los 3 niveles, el motor, el cognitivo y el psicofisiológico. Incluye
intervención dirigida a problemas asociados como ansiedad, alcohol, depresión, problemas de pareja, problemas con la familia, y se usan tanto en régimen de terapia externa como en internamiento. Aquí se le da mucha importancia a la terapia de grupo y aconsejan tratar por separado en terapia de grupo a los jugadores y a sus familias o parejas. Es decir, hay grupos de jugadores, por ejemplo, y grupos de familias por separado. Luego están los tratamientos en régimen de internamiento que los utilizan muchísimo en Estados Unidos. El primer programa conocido se dio en Brecksville, en Ohio. El objetivo es reducir el impulso de jugar, restablecer un funcionamiento social adecuado y es un programa de 30 días en los que se realizan evaluación, presentaciones didácticas sobre adicción, educación para la salud, terapias de grupo, participación en reuniones de jugadores anónimos y cualquier otro tipo de intervención psicológica o farmacológica, cuidado que la farmacología la necesitamos, que permita recuperar al jugador patológico. En Europa predominan más las intervenciones de tipo ambulatorio. Aquí tenemos los CATS, que son los Centros de Atención a las Drogodependencias, con diferentes siglas, pero suelen ser de tipo ambulatorio. Los pacientes van una vez por semana o dos, se hacen analíticas, tienen sus sesiones con el psicólogo, con el médico que les prescribe los medicamentos, etc. Luego están los grupos de autoayuda, tenemos asociaciones de jugadores en rehabilitación federadas a nivel nacional. En el mundo anglosajón, pues los jugadores anónimos, vamos. También ofrecen grupos para esposas, para hijos. Su premisa es que padecen una enfermedad crónica y se enfocan a abandonar por completo y para siempre el juego, prestando ayuda el grupo para conseguirlo. El problema es que se da mucho abandono a las pocas sesiones. En España tenemos un formato similar, pero con intervención de profesionales en toda o en parte o en gran parte del proceso. Porque el hecho de que haya un profesional ahí sí que marca la diferencia. Blazinski afirma que deberá realizarse un diseño de terapia en cuanto a los problemas asociados con el juego y otros trastornos. Tendremos que hacer un diseño de terapia individualizado para cada jugador con componentes específicos, técnicas de control de estímulo para evitar exposición a señales o situaciones o contactos con otros jugadores para reducir recaídas, no pasar por delante de la maquinita del bar, o sea, no ir al bar, básicamente. Técnicas de control de estímulo, técnicas de control de estrés para incrementar o mejorar habilidades de afrontamiento apropiadas, como una relajación, medicación antidepresiva si vemos que tiene un estado de ánimo disfórico, terapia cognitiva para corregir creencias, actitudes, expectativas disfuncionales respecto del juego. La terapia marital, cuando se observa falta de confianza o sospecha, la devolución de las deudas, eso es uno de los pasos importantes. Asumir la responsabilidad de devolver el dinero que se ha pedido prestado o que se ha estafado. En algunos casos, la presión por deudas aboca otra vez a jugar. Implicarse en pasatiempos adaptativos, preferiblemente en horas que son compatibles con jugar, pues apuntarse, irse a hacer deporte, apuntarse a un club de petanca, yo qué sé, cosas de este tipo, ¿vale? Consejos sobre adicciones para jugadores con problemas de abuso de sustancias, que también los tenemos, y una asistencia continuada a jugadores anónimos. Vale, hasta aquí puedo leer. Nos vamos a quedar hoy aquí. La semana que viene, si queréis, podemos repasar algún tema. Si me escribís, me decís qué temas gustaría apuntalar un poco, me lo decís y yo lo repasamos un poquito, ¿vale? Y ya pues creo que terminamos. Luego ya vienen los exámenes, o sea que ya me podéis ir estudiando mucho, ¿eh? ¿Vale? Venga, familia, que tengáis buena semana y vamos a por todas que ya queda poco, ¿vale? Chao, familia. Gracias a vosotros.